conciencia delante de Dios. Vamos a hablar en esta noche acerca de la conciencia, ¿sí? ¿Cuántos tienen conciencia? Aún les queda algo de conciencia, ¿verdad? No la han perdido toda todavía. Es importante la conciencia. Pero vamos a ver lo que es la conciencia, porque igual podemos entender el concepto de la conciencia moral, pero la conciencia fue puesta por Dios. Amén. Dios ha puesto conciencia en nuestro ser. Parte es el lado espiritual también. La conciencia también es espiritual, no es solamente algo que viene a nuestra mente o a nuestros pensamientos, sino que tiene un lado espiritual y lo vamos a ver en esta noche. Amén. Podemos orar. Amado Padre, gracias Señor por esta reunión. Gracias Señor por tu presencia una vez más. Señor, te alabamos, te adoramos Señor. Nos gozamos en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Cuando proclamamos tu nombre, Señor, como ungüento derramado, Señor, tú desciendes. Tu buen óleo desciende, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, y tu presencia, Señor, nos satisface, Señor. Tu presencia nos completa, Señor, nos trae paz, nos trae vida, Señor, nos renueva, Señor. Y necesitamos, Señor, experimentar cada día tu renuevo, Señor, tu agua que brota, Señor, como fuente de agua viva, Señor, y llega, Señor, a todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y ahora queremos también, Señor, inclinar nuestro oído y nuestro corazón a tu palabra, Señor, a tu enseñanza, Señor, porque tú eres nuestro maestro, Señor, y nosotros somos tus discípulos. Estamos aprendiendo en la escuela de la fe, en la batalla de la fe, en la escuela de la vida de fe, Señor, y nuestra fe crece y aumenta, Señor, cuando tu palabra, Señor, la recibimos y la entendemos y vivimos por ella y para ella, Señor. Que podamos recibir tu palabra en esta noche también, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en la carta del apóstol a Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, dice, nada les es puro. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La hipocresía o la levadura de la hipocresía, la levadura de los fariseos religiosos que dicen y no hacen, ¿no? Porque luego dice, profesan conocer a Dios, profesan, declaran con su boca conocer a Dios, pero con sus hechos dice que lo niegan, siendo así abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. La hipocresía de la religión, de los religiosos que dicen y no hacen, está aquí muy bien reflejada, ¿no? Y es la exteriorización de la mala conciencia. Es lo que manifiesta una mente corrompida, de las conciencias corrompidas que expresan lo que
lo que tienen adentro, ¿no? Porque no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Porque sale de la conciencia o de la mente corrompida y de la concupiscencia no vencida que a veces todos tenemos, ¿no? Y esa concupiscencia maligna, egoísta, perversa, heredada de Adán como una especie de ley gravitatoria espiritual, pero que una vez que hemos venido a Cristo, con sinceridad y con un arrepentimiento profundo y verdadero, pues aborrecemos el mal y ya no queremos vivir con mala conciencia, no queremos vivir con una mente corrompida, ni queremos amar la vieja naturaleza pecaminosa que amaba antes, sino que lo que antes amábamos queremos odiarlo con todas nuestras fuerzas, porque el verdadero arrepentimiento es aborrecer el mal como Dios lo aborrece. Amén. Quiero hablarte hoy de esa conciencia. La conciencia, porque cuando Dios nos ha creado, ha puesto esa parte de su espíritu, que es una especie de soplo divino, y eso es la conciencia. Es como un soplo del Espíritu de Dios que reside dentro de nosotros, y ahí lo ha puesto Dios para que sea claramente lo que nos denuncie, nos advierta, nos avise, nos culpe, etcétera, 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 porque el juicio de Dios es inevitable y Dios por eso pone la conciencia en el ser humano para avisarnos, para delatarnos, ¿verdad? Para que nos sintamos culpables de ciertas cosas, ¿no? Y si tenemos una mente limpia, si nuestra alma, nuestra conciencia y nuestra mente están sanas, nuestro cuerpo vive con salud. En una mente sana, en un alma sana, el cuerpo tiene salud, como dijimos una vez. Vemos que la conciencia es como un chivato implacable, ¿no? Que demuestra las actitudes, ¿no? Cuando Jesús, ¿se acuerdan?, estaba en el templo con la mujer adúltera, como está escrito en Juan capítulo 8, no lo vamos a leer. Está Jesús en la sinagoga, le traen una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la traen a los pies de Jesús. Y le dicen: Maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos con esta mujer? Porque ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés ordena que ha de ser apedreada y lapidada. Estaban aquellos fariseos y aquellos hombres, estaban provocando a Jesús, porque si Jesús decía que no se cumpla la ley porque no tenían motivo para acusarla, pues como habían oído de su misericordia y del perdón, pues entonces estaban provocando a Jesús a ver si hacía o no a las palabras que había dicho, ¿no? Entonces Jesús, si leen el texto, dice que él se puso ¿a qué? A escribir como que escribía en la tierra, ¿no? Me imagino que se inclinó y empezó a hacer como una especie de escritura en la tierra. Y bueno, yo me imagino que escribiría con el dedo y empezaría a escribir hipócritas, ávaros, soberbios, etcétera, etcétera, ¿no? El dedo de Dios es el que conoce todo y lo señala todo. Y entonces, como nadie contestaba, o como Jesús no les contestaba, solamente escribía en tierra, entonces otra vez le volvieron a decir: pero ¿qué hacemos? ¿Qué haremos con esta mujer? Y Jesús seguía escribiendo en tierra. Entonces Jesús se levantó y les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje, ¿no?, la primera piedra. Y dice el texto que todos fueron acusados por su conciencia, empezando por los más viejos. Qué curioso, ¿no? Dice el texto que empezaron a irse primero los más viejos, primero dice, ¿no? Y luego así, en ese orden, ¿no? Los más
primero los más viejos, ¿no? ¿Por qué se irían primero los más? ¿Has pensado alguna vez? ¿Por qué se fueron primero los viejos que los jóvenes? Porque el viejo, cuanto más viejo, diga conmigo, más pellejo, ¿ya? Más pellejo. Entonces, el viejo tiene más pecados que el joven, ¿o no? ¿No es cierto? Porque ha tenido más tiempo, ¿para qué? Para pecar. Sé que no es el caso de Canchumaya, ¿ya? Pero el viejo ha tenido más tiempo para pecar que el joven, y por eso los viejos se fueron primero, antes que los jóvenes. Pero en definitiva, todos se fueron y ninguno la pudo acusar a aquella mujer. Y porque la conciencia acusa más rápido al viejo o al anciano o al que tiene más años que al joven, ¿no? Y se fueron así todos marchando disimuladamente, comenzaron a arrojar las piedras, a dejarlas en el suelo, en el piso, ¿verdad? Y se fueron, ¿no? Primero los más viejos, después los más jóvenes, hasta que no quedó nadie, solamente quedó Jesús con la mujer. Y Jesús se volvió a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le preguntó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Dice: pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿no? Esa fue la historia. Quiero mostrar qué es la conciencia cuando existe y cuando es activada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. La conciencia nos acusa si hay algo pendiente. He dicho antes que nos delata, ¿no? Que es como un chivato implacable, ¿no? Es como un fusible que se funde, ¿no? Pero antes de fundirse, ¿qué le pasa al fusible? Empieza a hacer como cascarillos, ¿no? Empieza y al final ya se funde, ¿no? Así es la conciencia, empieza a ser así para avisarnos, ¿no? Y luego al final, ¿no?, se funde, ¿no? Pero hay de nosotros, hermanos, si la conciencia deja de gritar, si la conciencia deja de hablar y la conciencia se queda muda, ¿no? Querrá decir que hemos muerto espiritualmente y que no tenemos ninguna esperanza. Porque si la conciencia deja de gritar, si la conciencia deja de hablar, si la conciencia calla, quiere decir que ya no tenemos ningún tipo de vida espiritual y que estamos muertos completamente en nuestros delitos y pecados y no tenemos ninguna sensibilidad o ninguna conciencia de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que agrada a Dios y de lo que ofende a Dios. Amén. Por tanto, la conciencia es esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma o de otra y que también nos dice si son correctas o no son correctas nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar nuestras acciones, sean como buenas o como malas. Es decir, es la capacidad de reflexión, de autorreflexión que tiene todo ser humano sobre aquello que hace que es correcto en relación con el obrar. La conciencia muestra la rectitud ética del ser humano que a través del juicio racional es capaz de discernir aquella acción buena de aquella acción que no lo es. Eso es la conciencia, si lo tendríamos que definir de alguna manera. Y he dicho que la conciencia es como un juez implacable, que nunca nos da la absolución, es decir, que nunca nos quita la culpa, ¿no? Eso es un juez implacable que nunca absuelve al culpable, ¿no? Porque la absolución solamente la da ¿quién?
la da Cristo. La conciencia está puesta como un juez implacable hasta el punto de que muchos creyentes, aún después de haberse arrepentido, de haber pedido perdón a Dios, sin embargo, la conciencia le sigue acusando porque no han recibido la absolución de la conciencia, y solo un milagro, una intervención del Espíritu Santo de Dios que puede decirle a la conciencia que Él ha puesto en cada uno de nosotros: cállate ya, ¿no? Eso lo puede hacer el Espíritu Santo, y puede hacer que la conciencia deje de recordarte aquello que hiciste y que aún queda atrás o quedó ahí pendiente, no ha sido absuelto, no ha sido puesto en orden, ¿no? Y por eso muchas personas en términos espirituales necesitan ser liberados de la culpabilidad que viene de la propia conciencia, y solamente la experimentan cuando el Espíritu Santo manifiesta el verdadero perdón de Dios, y como son borrados del libro de la vida nuestros pecados, y es a partir de ahí como la conciencia que obedece al Espíritu Santo olvida como Dios olvidó nuestras rebeliones y nunca se acordó más de ellas. ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que la conciencia es como el espejo del alma. Al igual que cuando nos miramos al espejo y vemos cómo pues, nos vamos envejeciendo, vemos en el espejo cómo nos salen las huellas, las marcas, las arrugas, las canas y todo lo, ¿no? La conciencia es el espejo del alma, y es un espejo también implacable, donde se nos ven pues todas las imperfecciones, todas las manchas y arrugas del alma, todo lo que nuestra alma tiene de sucio y de defectuoso. Y para limpiar ese espejo, solo la gracia de Dios y el Espíritu Santo pueden hacerlo. Los remordimientos, cuánta gente vive con remordimientos, atormentándose toda su vida, que se convierten en raíces de amargura tremendas, que son consecuencias de la conciencia acusadora que lleva a muchos a veces a no creer en el Señor y a no poder disfrutar de la perfecta ley, la de la libertad. Decía Cicerón, un filósofo, dice: mi conciencia tiene para mí más peso que toda la opinión de todo el mundo. Y debe de ser así. Nuestra conciencia debe tener, mucho más peso, mucho más, es más importante nuestra conciencia que la opinión que puede tener todo el mundo de nosotros. Es nuestra propia conciencia la que tiene mucho más peso. Y esto es muy importante porque hay de aquellos que traicionan a su propia conciencia y que la van ultrajando constantemente y dejándola a un lado, ¿verdad? Creo que la conciencia que se vende es la peor de las prostituciones, y que fácilmente se vende la conciencia. Se empieza a vender por pequeñas cosas, pequeñas infidelidades, y a veces tragando las zorras pequeñas hasta que éstas después se hacen cada vez más grandes y al final la conciencia se muere y la conciencia se queda cauterizada completamente. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Romanos 2, 12. Dice: porque todos los que sin la ley han pecado, dice, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles, dice, sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muchos preguntan y dicen, ¿y los que no han oído nunca a Cristo se van a condenar o se van a salvar? ¿Cómo va a ser eso, no? Esa es una pregunta, ¿no?, que surge muchas veces. Pues como han pecado por no tener a Cristo, que es quien les puede justificar, aquí dice que sí. Dice que sí. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice que sí. ¿Pero por qué? ¿Cómo pueden ser juzgados sin conocer la ley? ¿No? ¿Cómo puede ser alguien juzgado de algo si no conoce la ley? ¿Cuál es la respuesta? Pero hay algo por encima de la ley, que es la conciencia. Claro, por la ley natural o por las leyes naturales, si no las conoces, no te puedes decir, pero yo desconocía que esto no se podía hacer. Yo desconocía que aquí había una señal de prohibido. Yo desconocía que por hacer esto, no. Pero, ¿dónde queda la conciencia? La conciencia está por encima ¿de qué? De la ley, de las leyes. Porque la conciencia es el peso, es la carga, es el peso que nos va a acusar o que nos va a defender, que nos va a juzgar o que nos va a condenar o que nos va a absolver. Es la conciencia. Un niño desde muy temprana edad sabe lo que está bien y lo que está mal, pregunto. ¿A que sí? ¿Sí? No, sí sabe. Un niño sí sabe. Un niño pronto tú le vas enseñando y desde muy temprana edad sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Sabe lo que es bueno, igual no tanto, pero sí sabe lo que, en el sentido de que si su padre le dice esto no se toca, el niño sabe que eso no se toca. O sea, sabe, conoce, ¿no? Según lo que le van guiando, le van enseñando, le van mostrando, ¿no? Porque tiene la ley natural de la conciencia puesta por Dios, aunque sea un niño. Es la huella legal, es la ley natural puesta por Dios. La conciencia es el conocimiento claro, es la lucidez, es la luz divina puesta en nuestra mente que nos ilumina ante la oscuridad del mal, de la maldad de Satanás y su reino. Por eso cuando alguien mata a su conciencia por rechazar a Dios y por amar el pecado, es como si apagara la luz dentro de su corazón. Es decir, apago la luz y por lo tanto a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, como está sucediendo actualmente en el mundo. Y como hijos de Dios que tenemos conciencia, cada vez nos vamos a tener que enfrentar contra leyes de este mundo, leyes puestas por los hombres que van en contra de la ley de Dios. Y el apóstol decía, ¿obedeceremos a Dios antes que a los hombres o obedeceremos a los hombres antes que a Dios? ¿A quién obedeceremos antes? ¿A Dios o a los hombres? Pues hay muchas leyes cada vez más que los hombres van a poner que van a ir contra la ley de Dios. Leyes
humanistas, leyes que van contra Dios, leyes que van a permitir esto, que van a permitir aquello, el LGTB, el no sé qué, el no sé cuántos y tantas cosas, ya, que van a ir contra Dios mismo. ¿Y qué haremos? Nuestra conciencia nos tiene que dirigir. Y en muchos momentos de la vida tendremos que negar al mundo sus normas en contra de la corrupción, dando testimonio de la luz, porque la conciencia aún está viva, no está oscurecida por el pecado y por el humanismo. Pero la conciencia se puede atrofiar, igual que los músculos cuando no son ejercitados. Cuidar la conciencia es permitir que la conciencia no envejezca. La conciencia tiene que estar viva, tiene que estar despierta, tiene que estar, ¿verdad?, para que sea nuestro ayo, nuestro cuidador y el instrumento que Dios usa para no caer en tentación. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a leer. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, dice, cauterizada, ¿qué? La conciencia. Vamos a dejarlo ahí. Habla de hipocresía, hemos dicho antes, ¿verdad? Como hemos dicho al principio, de mentirosos, de engañadores que producen el tener mala conciencia. Pero dice que teniendo la conciencia como cauterizada. Te voy a explicar qué es tener la conciencia cauterizada, lo que significa. Sencillamente, en términos quirúrgicos, ¿qué es cauterizar? Es quemar completamente para que una vena o una arteria quede taponada completamente y deje de sufrir o de tener hemorragias. Eso es cauterizar, ¿verdad? Y en términos médicos quirúrgicos, cuando hay una intervención quirúrgica, lo que hacen es aplicar algo para sellar la vena o la arteria que está brotando sangre, ¿no? Para que deje de, ¿ya? Se cauteriza, se quema con nitrato de plata, creo que usan o algo así, ¿verdad? Y te queman la vena, la arteria, y entonces eso produce como un sello, ¿verdad? Y entonces eso es cauterizar. Pues es lo mismo, dice, una conciencia cauterizada es una conciencia que está sellada, taponada completamente. Es decir, ya está muerta, está enterrada. Eso es cauterizar. Cerrar, taponar, sellar. Y esa conciencia que está taponada, pues ya no ve nada, ya no discierne nada, ya no separa lo bueno de lo malo, ya no discierne lo bueno de lo malo, ya no es capaz ya no hay ninguna acusación sobre un delito, sobre una mala acción, sobre un mal pensamiento, sobre una mala palabra, y es la conciencia la que nos avisa constantemente, la que nos dice. Pero si está cauterizada, quiere decir que está muerta, que está taponada, que está sellada, que no existe, que no hay conciencia. Y si no hay conciencia, no hay ningún aviso de nada. Nuestra conciencia tiene que estar bien despierta. Amén. Nuestra conciencia tiene que estar siempre bien despierta para poder entender y discernir nuestros caminos, nuestras decisiones. Mira lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9,
versículos 1 y 2. Romanos 9, 1 y 2. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mi conciencia, dice, me da testimonio, decía el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo habla de lo que es la conciencia y dice que la conciencia da testimonio, la conciencia testifica. Puede dar testimonio del Espíritu Santo, puede dar testimonio de otras muchas cosas, incluso de la carne, del mundo y de tantas cosas, ¿no? Pero da testimonio de lo bueno y de lo malo. Da testimonio, testifica, no calla la conciencia, testifica constantemente, denuncia, acusa o aprueba a nuestro espíritu. Eso es lo que dice Pablo. Y aquí el Espíritu Santo dice que le estaba dando testimonio del dolor de Cristo al ver al pueblo. Si lees lo que dice después, a la iglesia allá en Roma, o que se decía cristiana, corrompida por la hipocresía religiosa, como era en este caso. Pero dice que la conciencia le daba testimonio. La conciencia nos tiene que testificar, nos tiene que avisar, nos tiene que exhortar, nos tiene que constantemente decir las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, por qué camino estamos yendo, si es correcto o es incorrecto. Es la conciencia que está por encima de toda ley, aparte de la ley de Dios, lógicamente, porque cuando uno entiende la ley de Dios, entonces ya su conciencia queda unida a la ley de Cristo y ya la conciencia está dirigida por el Espíritu Santo de Dios, y entonces la conciencia discierne lo bueno de lo malo, y lo santo de lo profano, y lo santo de lo inmundo, y lo bueno de lo malo, lo blanco de lo negro. Diferencia. La conciencia es la expresión interna de la existencia, la conciencia existencial, que no es otra sino la conciencia de la muerte, que es una voz que todo hombre quiere callar y callar y callar constantemente, porque el que tiene esa conciencia vive cada día pues como si fuera el último, quiere vivir santamente. Es la conciencia, el devenir que nos muestra el futuro, cielo o infierno, la eternidad, ¿verdad? Es la conciencia del respeto a Dios, del temor de Dios profundo, de la reverencia profunda a Dios y el respeto de nuestra dignidad, el respeto a nuestra propia vida, a nuestra honra y a nuestro honor, para no vejar nuestra personalidad, que es a la imagen de Dios. Amén. Eso es la conciencia. Leamos también en Romanos capítulo 13, un poco más adelante. Romanos 13, del 1 al 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, dice, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, para tu bien. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, dice, es necesario estarles sujetos, dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Una vez más, dice, no solamente por el castigo,
sino también por la conciencia, por causa de la conciencia, que me dicta: si eres infiel en lo poco, en lo mayor también serás infiel. Y mi conciencia me dicta que si no soy fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo podré ser fiel en las cosas mayores? Mi conciencia me dicta que si no soy fiel, nadie va a confiar en mí y así no voy a poder caminar con dignidad, con honra. Por causa de mi conciencia tengo que respetarla, porque es una ley natural que Dios ha puesto en mí. Y la tengo que respetar. Y aún cuando hablamos, cuando parece que hablamos solos, ¿tú has hablado solo alguna vez? Pues no estás hablando solo. ¿Sabes con quién estás hablando? Con la conciencia. Parece que estás hablando solo, ¿verdad? Y que nadie te escucha. Pero estás hablando a tu conciencia y la conciencia te está hablando a ti. Hay un diálogo. Parece que no hay un diálogo porque dices, ya me estoy volviendo loco, estoy hablando solo, ¿verdad? Pero no estás hablando solo realmente, estás hablando con tu conciencia. La conciencia te está escuchando. Hay un diálogo entre el hombre y su conciencia. Y de lo que hay en el corazón, habla la boca. Hay un diálogo entre la razón, los sentimientos y la conciencia divina. Y en ese diálogo, ¿sabes lo que pasa? Que la razón intentará convencer a la conciencia de que es exagerada. La razón humana tratará de convencer a tu conciencia de que está exagerando, de que no es para tanto, que es demasiado tirana, que es demasiado cerrada, que es demasiado severa, que es demasiado... Y la razón humana dirá, no hagas caso a la conciencia, porque tu conciencia es demasiado estricta, es demasiado severa, es demasiado dura, es demasiado... Y la razón siempre quiere acallar ¿qué? La conciencia. La razón humana siempre quiere acallar la conciencia. Y los que hacen caso a la razón acallan la conciencia, la anulan, la dejan inoperante, la cauterizan. La hacen una intervención quirúrgica y la sellan, ¿verdad? Y queda cauterizada para que la conciencia ya no hable, ¿verdad? Y calle, porque si la conciencia calla, entonces ya no hay lugar ya para nada. Pero la razón siempre intentará convencer a la conciencia de que es exagerada, de que está exagerando. Y entonces el razonamiento opera y comienza a darle vueltas al asunto, ¿ya? Y así muchos incluso dan vuelta a la palabra de Dios y la acomodan a su deseo, a su pecado, y encima lo justifican, ¿no? Y en ese diálogo entre la razón y la conciencia, ¿quién gana? ¿Quién vence? ¿Quién vence? ¿Cuántos intelectuales se jactan, en definitiva, de haber vencido a su conciencia y se quedan completamente vacíos? Hace unos meses murió este hombre, el científico, el Hawkins, ¿no? El que estaba medio chueco ese, ¿no? Que era más, era un sabio, de los más sabios ¿verdad? Que cuando era joven decían que había conocido al Señor y tal, pero en sus estudios científicos y entre tanta llegó a negar la creación de Dios porque ya sabía tanto y se creía tan sabio que no voy a decir que se pensaba que sabía más que Dios y por eso le vino, ¿no? Como han juzgado por ahí ya
No siempre la gente empieza a juzgar y dice, no, como se creyó más sabio que Dios, Dios le vendió y le envió esa enfermedad terrible, ¿verdad? Que al final lo mató. Pero lo que te trato de decir es que este hombre, en su sabiduría, en su mucho conocimiento, en su tanto, al final la razón anuló ¿a qué? A la conciencia, ¿verdad? Y entonces la conciencia queda anulada ante el conocimiento, ¿no? Porque los intelectuales se jactan, en definitiva, de haber vencido a su conciencia y se quedan al final completamente vacíos. Que siempre en ese diálogo venza o gane el Espíritu Santo a través de nuestra conciencia y que no seamos razonadores y razonadores y razonadores queriendo acallar la conciencia y dándole a la razón ventaja o queriendo que la razón sea la que impere sobre la conciencia. No puede ser. La conciencia siempre tiene que estar por encima de la razón. Amén. La conciencia siempre tiene que estar por encima de tus pensamientos, porque más altos son los pensamientos de Dios que tus pensamientos, y más alta es tu conciencia que tus propios pensamientos. Y Dios pesa los corazones, Dios pesa las conciencias, porque es la grabación, no digamos, de la ley de Dios en el corazón del hombre. Amén. En el corazón del hombre. Habrás escuchado muchas veces que la buena conciencia o una buena conciencia es la mejor almohada, ¿no?, para dormir, ¿no? Seguramente la habrás escuchado. El que tiene una buena conciencia duerme en paz. Pero mira lo que dice la Biblia, lo dice la Biblia, es que la Biblia tiene sabiduría para todo. Salmos 16, pongan ahí Salmos capítulo 16, versículo 7, donde dice, bendeciré a Yahvé que me aconseja. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aleluya. Está ahí puesto, ¿no? Bendeciré al Señor, dice, que me aconseja, dice, pero aún en las noches me enseña ¿quién? Mi conciencia. Los seres humanos somos tan racionales que en nuestro intelecto queremos controlar tanto y tanto y tanto, ¿verdad? Que a veces no controlamos absolutamente nada. Porque de tanto que queremos controlar, al final no controlamos nada. Pero cuando dormimos, perdemos el control, porque estamos dormidos. Y entonces el Espíritu Santo puede obrar más fácilmente. Dice, aún en las noches. Y yo creo que especialmente en las noches, ¿qué te pasa cuando no puedes dormir, verdad? Que empiezan a venir a tu mente un run de cosas, ¿verdad? Pues ese run que viene a tu mente cuando no puedes dormir, es un run de reflexión que a veces te puede llevar a pedir perdón a Dios por los errores cometidos durante el día y a pedir ayuda para no volver a cometerlos. Y entonces cuando eso haces, entonces viene el tranquilizante, porque el Espíritu Santo le para a la conciencia para que ya la conciencia no siga gritando, no siga dando voces, y entonces calle y calla. El Espíritu Santo le dice, ya he pagado, ya no hay deuda. Y entonces cuando el Espíritu Santo le dice a la conciencia,
ya pagó su deuda, ya no hay condena, ya no hay sentencia, está absuelto. Entonces la conciencia cierra la boca, deja de gritar, se calla y entonces uno puede dormir en paz. ¿Ya? Z, 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 Z. Z, 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 Z. Y a dormir en paz. ¿Verdad? Porque la conciencia dejó de acusarte, dejó de recordarte, dejó de... ¿verdad? Y la mejor almohada es una conciencia, una buena conciencia, que no te acusa, que no te juzga, porque no tienes nada de que... Y uno puede dormir tranquilo y en paz. Amén. Pero aún en las noches, dice, me enseña mi conciencia. Qué bueno es eso, ¿verdad? Que aún en las noches la conciencia nos pueda estar redarguyendo de pecado, ¿verdad? Redarguyendo de pecado especialmente, redarguyendo. Y a la mañana te levantas, no diciendo, esta noche empecé a, ¿verdad? Y tuve un lapsus de tiempo en el cual la conciencia comenzó a gritar, y tú dices, es como un perro, ¿verdad? Que empieza a ladrar y no le puedes callar. Así es la conciencia. Y al perro le dices, cállate, y el perro sigue ladrando y ladrando y ladrando. Y que te calles, y no se calla. Y sigue ladrando, pum, pum. Así es la conciencia, cuando nos quiere acusar. Pero hay muchos que lo cogen al perro de la conciencia y lo ahogan, le ponen una soga, ¿verdad? Y le dicen, cállate, perro, ¿verdad? Y ya está. Y matan y ahogan su conciencia. Y le dicen, conciencia, cállate, no quiero escucharte, ¿verdad? Pero la conciencia sigue y sigue y sigue, porque la conciencia nunca puede callar. Vamos a ir terminando. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, dice, la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice que algunos naufragaron desechando ¿qué? La fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron de la fe. ¿Por qué naufragaron de la fe? Porque no mantenieron la fe ni la buena conciencia. Es decir, que algunos quieren mantener la fe, pero no la buena conciencia también. Desechan, dice, el mantener la buena conciencia y pierden la fe, porque la fe sin obras está muerta. Porque es la buena conciencia la que nos dice, has hecho las buenas obras. Y es la mala conciencia la que nos dice, has hecho mal. Has pasado de largo cuando has visto a tu hermano al verle en necesidad. Es la mala conciencia la que te dice, has mentido. Es la mala conciencia la que te dice, has exagerado. Es la mala conciencia la que te dice, has criticado, juzgado o has hablado mal de tu hermano o de tu hermana. Es la mala conciencia la que te dice, has sido un egoísta. Es la mala conciencia la que te dice, cuando van a pasar la ofrenda, has metido la mano al bolsillo, has hecho así y no has echado nada. y has aparentado que estabas echando. Es la mala conciencia la que te avisa, la que te dice.
Es la mala conciencia y te dice, eres un mentiroso, eres un hipócrita, eres esto, eres aquello, eres un aparente, porque quieres tener apariencia de esto y no lo eres, ¿ya? Es la mala conciencia. Dice, para que aprendan, dice, ese texto dice a no blasfemar, como hicieron algunos, como Ananías y Safira, que blasfemaron contra el Espíritu Santo, pretendiendo engañar a Dios porque quisieron aparentar que eran como los demás, que se habían desprendido voluntariamente de sus bienes de corazón y habían traído el precio de las heredades vendidas y las habían puesto a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Safira quisieron hacer lo mismo que los demás allá en la iglesia primitiva, porque también tenían un bien o tenían una hacienda, ya, pero ellos aparentaron que hacían lo mismo, pero dieron no todo, sino que dieron la mitad. Y la mala conciencia a la que Pedro señaló con el dedo de Dios hizo que cayeran muertos, ¿verdad? Ambos, Ananías y Safira. No era por haber dado la mitad del bien vendido, sino que fue por mentir e intentar engañar al Espíritu Santo, por lo que cayeron muertos. Porque ¿sabes qué es lo que le pasa a aquellos que no lavan sus conciencias? Pues intentan montarse en su vida como una, ¿cómo te diría yo? Como una cebolla moral. ¿Y por qué te digo una cebolla? Porque la cebolla le quitas una capa y ¿qué pasa? ¿Y qué aparece? Señoritas, ¿qué aparece? Si a la cebolla le quitas una capa, ¿qué aparece? Otra capa. Y si le quitas esa otra capa, ¿qué aparece? Otra capa. Y si le quitas esa otra capa, otra capa. Y así, otra capa, ¿ya? Capa tras capa. Hay muchos que son como la cebolla, ¿ya? Que están llenos de capas, ¿verdad? Y una capa de mentira tras otra para intentar tapar, ¿verdad? Así es la cebolla, ¿verdad? Aparece una capa tras otra y tras otra y tras otra. Los malos frutos de la mala conciencia. Y esa persona, todo aquel que tiene mala conciencia, pues al final se vuelve mentiroso. Porque todo hombre, dice la Biblia, todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. Porque desde el principio, dice, vuestro padre el diablo es padre de mentira. Pero el que tiene una mala conciencia, que no limpia, que no regenera, pues al final ya está constantemente defendiendo esa conciencia, ¿verdad? Y la quiere justificar y justificar y justificar. Así que, hermanos, anhelemos tener una buena conciencia. Amén. Porque el Evangelio de Jesucristo lo que busca es producir el Espíritu Santo y al oír la palabra llevarnos a esa convicción, ¿ya? Porque ese es el propósito principal de la palabra de Dios. Llevarnos a tener una conciencia limpia, despierta, viva todavía, que no está muerta, que no ha sido, ¿verdad?, aún quitada. Amén. Termino y oramos. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 9, 13 y 14. Dice así. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación en la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, pregunta,
Dice, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Nuestra conciencia tiene que ser limpiada de las obras muertas. Los ritos y los sacrificios de animales, de alguna manera, temporalmente lavaban las inmundicias morales y pecados de los que sacrificaban, como un reflejo, ¿verdad? Un testimonio de lo que nos trajo Jesucristo como el Cordero de Dios, inmolado al derramar la sangre por nuestros pecados. Cuanto más, dice, el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas que no tienen valor, para que sirváis y caminéis por el camino del Dios vivo. Amén. La conciencia de obras muertas, de obras infructuosas, de obras estériles, de obras sin vida, de obras muertas, de obras en definitiva oscuras, de obras hechas en tinieblas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ponte un momento delante de Dios y reflexiona. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? Reflexiona en esta noche. A ver si aún tu conciencia está despierta, si aún está viva, si aún ese run run, ¿verdad?, está ahí constantemente y aparece una y otra vez. Quiere decir, si es así, quiere decir que estás bien. Pero si no hay ese run run, si no hay esa reflexión, quiere decir que la conciencia se murió, que ya no hay conciencia. Y si no hay conciencia, quiere decir que no hay vida. Si no hay conciencia, quiere decir que no hay reflexión, que no hay convicción, que ya la conciencia se quedó ahí cauterizada, muerta, ¿verdad? Dile hoy al Señor, no, Señor, dame una conciencia limpia, irreprochable, ¿verdad? Una conciencia que me avise, una conciencia que me despierte, una conciencia que aún en las noches me avise y me hable a mi conciencia, a mi mente, Señor, una conciencia despierta.